Buenos días a todos. Para mí es un orgullo tratar de avanzar y un poco también agradecer la predisposición de ustedes, el de poder disponer un tiempo extra a lo que es nuestra asignatura. Vamos a intentar repasar lo que significa la cuatro temáticas que ya habríamos enviado, pero no creo justo y conveniente solamente enviarles y no darles posibilidad a una interacción. Es por eso que inicialmente vamos a ver la introducción a agronegocios, que era el capítulo que habíamos arrancado. El segundo es el tema del consumo per cápita, que está vinculado a lo que sería los agronegocios ya han enviado sus trabajos, pero le faltaba el toque final, que era asociarlo a un indicador nacional. El tercero es referente a la fisiología de las plantas y el cuarto es ya entrando a lo que es nuestra carrera, que son las cadenas agroalimentarias. De ahí que estamos trabajando para que como ejemplo sea el cultivo de la quinoa. Hoy, viernes 8 de mayo, entonces vamos a dar este repaso a lo que ha sido nuestra actividad. En cuanto vaya terminando los capítulos, les voy a dar la opción para que puedan comentar. Sin embargo, también hay una pestañita donde ustedes pueden, de manera de texto, también comentar, ¿no? Entonces, veremos. Les reitero, hay una buena señal a lo que significaría. Esta actividad se la ha desarrollado el 18 de abril, se les ha enviado también un video tutorial. Para nosotros es fundamental trabajar en tema de cosecha, pero también ahí acaba la labor del agrónomo. Sin embargo, la post cosecha, el acopio, la transformación, la comercialización y la disposición final de los productos alimenticios tienen que llegar al consumidor final, en este caso a los habitantes no solamente del país, sino del mundo. Es por eso que cada uno de ustedes tiene asignados dos cultivos, uno del altiplano y uno del valle, para que desde ahí se pueda fortalecer el análisis de la cadena que ustedes tienen que presentar y al final un valorcito adicional va a ser qué subproductos podemos generar de manera teórica, porque al final la intención es la idea. Si de ahí se pueden establecer acciones de ganancia de recursos, ¿no? Que sería el agronegocios. Entonces, hemos hablado en clases de que si hacemos un mal manejo de post cosecha, o sea, quiere decir, hemos tenido una buena producción en campo, sin embargo, no hemos podido recolectar, cosechar de manera adecuada, nuestra pérdida mínima va a ser de un 25%. Si tenemos 100 quintales de papa, 25 las vamos a perder por un mal manejo. Y esto se puede incrementar por otros factores más, por ejemplo, un mal almacenaje, un uso de tecnología no adecuada para una, por ejemplo, cosecha mecanizada de papa, o las condiciones climáticas inadecuadas, o que el personal mínimo de la cosecha sea poco y que se tenga que derivar a otros días, etc. Eso tiene que ver en tema de post cosecha, pero también tiene que ver con el tema del almacenamiento. O sea, podemos tener buena producción, buena post cosecha, pero el lugar donde lo vamos a almacenar va a ser inadecuado, entonces las pérdidas ya pues van a ser ya no solo 25%, pueden llegar hasta el 100%. Entonces es fundamental que hay actividades claves que tenemos que encarar para post cosecha, principalmente relacionado a procesos físicos y químicos.
La limpieza es fundamental, que esté libre de impurezas. La selección es importante para que no exista manipuleo posterior. La clasificación es importante porque desde ahí nos vamos a, por ejemplo, diferenciar diferentes tipos de variedades, tamaños, etcétera. El manejo de temperatura y humedad es importante, no es lo mismo que lo dejemos en campo, que lo dejemos en un espacio subterráneo con poca luz y un poco de humedad, entonces las condiciones van mejorando. El empaque, no es lo mismo tenerlo en yute que tenerlo en un papel especial o tenerlo en cartón especial, claros o oscuros, etc. Y al final, la posibilidad de que, como se trata de resguardar nuestro alimento, la aplicación de algunos tratamientos químicos, ya sean naturales o sean eh, inorgánicos o industriales, ¿no? Desde ahí que... Entonces se hablaba de un ejemplo de la frutilla. En esto no voy a mucho entrar al detalle, pero un poco para cerrar este capítulo y un poco el análisis, porque la idea es que esta presentación, ustedes ya la tienen también, es del analizar un problema del por qué se descomponen los alimentos. Y se descomponen porque principalmente se hace un mal manejo del mismo y también relacionado a la vida del alimento. El alimento tiene una vida útil, de ahí que necesitamos también, en base a su vida útil, trabajar en lo que es la comercialización. Esa sería la introducción y la importancia de los agronegocios. Para nosotros el agronegocio es la razón de ser de nuestra... Al final les voy a hacer un comentario de la importancia de nuestra carrera frente, por ejemplo, a la problemática actual. Ahora, refiriéndonos al consumo per cápita, sé que todos han trabajado y necesitamos fortalecer. Les voy a dar el ejemplito que he desarrollado en mi casa. Esto lo he hecho la última semana de abril y también inicios de mayo. El escenario de trabajo que he considerado son 7 días. Y bueno, la intención era anotar todo lo que se ha comprado, pero también todo lo que se ha consumido esa semana. Por ejemplo, algunos productos que no se compró, los teníamos. Y de ahí que hemos cuantificado. En mi casa, por ejemplo, somos 6 habitantes, 6 personas. Y lo que se ha hecho es calcular cuánto es el consumo de 7 días, empezando de miércoles y terminando en martes de la siguiente semana. Ahora, ¿por qué miércoles? Porque mi esposa le toca salir los miércoles y de ahí que desde ahí se contabilizaba qué compró, qué vamos a usar en la semana y se comienza a hacer eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, huevos ha comprado 20, papa, tunta y chuño 10 en términos de kilos, bananos 6,5 kilos, banano es la fruta, el plátano es el de freír, carnes, pollo, gaseosas 6 litros, pan 5,6 kilos en suma y así. Entonces se trata de establecer qué se ha consumido esa semana. Hay que sacarle la diferenciación del total a día. Es por eso que se lo divide entre 7. Y por eso es que este factorcito, este Excel les voy a enviar, es dinámico. Automáticamente se pone, por ejemplo, de 20 huevos, por día hemos utilizado a 2,86 huevos. Esto luego lo he dividido entre el número de miembros de la familia, en este caso, entre 6. Y bueno, al final se lo ha multiplicado por los 365 días. Y ahí, por ejemplo, nos dice que huevos en un año emplearé 173,8.
entre papa, tunta y chuño, en un año 86,9. Y así sucesivamente en los diferentes cultivos y productos, perdón, de la canasta familiar. Y estos dos cuadritos, donde lo hemos establecido, por ejemplo, esto no se ve muy bien, si lo hacemos un poco más grande y le agrandamos el tamaño, ahí podemos ver el ranking que el producto que más se ha consumido en mi casa es, a ver, es el huevo en términos de números. Después de los cultivares es papa, entre papa y transformados, chuñutunta, 86,9 y así sucesivamente. Entonces el trabajo que se debía hacer es ese. Sin embargo, lo vamos a complementar con, eh, la presentación. Me avisan si algo va fallando para que... Inge, disculpe, se escucha entrecortado. Ya, de repente es porque me estoy alejando del equipo, a ver, o la señal, o todos ya está aumentando el flujo de... Entonces, para resumir el tema del trabajo, por ejemplo, aquí tenemos el trabajo de Vanessa Cruz, donde establece el análisis. Ella, por ejemplo, trabaja en 1, 2, 3, 4, 5, en 6 días. Y ha sacado, por ejemplo, el consumo por año. Zulma también ha hecho su trabajo muy interesante, donde establece que la papa es el producto más consumido consumido en 6 días. Sin embargo, le faltaba compararlo con algún indicador. Luego también Milenka ha establecido el consumo más en su familia. Luego tenemos aquí ya no distingo, pero son sus trabajos de ustedes. Entonces, pero quiero comparar con lo que yo he hecho. Este, por ejemplo, es de Fabiola, muy interesante, donde ella lo que más ha consumido en términos de principal es carne, después papa. Interesante, ¿no? Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque necesitamos mirar el consumo del lugar donde vamos a comercializar nuestros productos. De ahí que podemos establecer la demanda y trabajamos en lo que es la cadena agroalimentaria y llegamos hasta lo que es la producción en campo. Este es el caso de donde estoy. En mi casa, aquí ustedes pueden ver, estamos en nuestra mesa. Somos 6 miembros, 2 varones, 4 mujeres. El tiempo de análisis han sido 7 días, del 30 de abril al 6 de mayo. Aprovecho esta imagen para decirles que ustedes se motiven también a establecer algunos insights en sus casas. Yo vivo en la zona, los que conocen la ciudad de La Paz, casi en el límite de Pampajasi, de Alto San Antonio a Pampajasi, donde es casi la altura. Si se fijan ahí la ventana, se ve todo el alto, es casi como el alto. Estamos a unos 3.900 metros más o menos sobre donde vivo. Y miren, en mi casa he podido hacer dar. Aquí ustedes ven, esto es mandarina. Y aquí esta otra es naranja. Entonces, no hay límites. Ahora, ha habido mucho aborto, se han caído muchos, pero de los que han sobrevivido los he resguardado con yures, con lo que se pueda, y esta va a ser mi primera cosecha. La mayor cosecha de los cítricos es en junio. Entonces esperamos que en junio pueda tener producto, dos mandarinas, perdón, una mandarina y 2 naranjas. Asimismo, aquí están mis hijas, en un pequeñito cajón hemos podido hacer dar cebolla, lechuga y zanahoria, pero no desde semilla, sino desde los restos de lo que cocinamos. Se le baja la parte superior. Imagínense, en lechuga más o menos está entre 30 días, 20 días, 22 días. La cebolla está a unos 25 días y la zanahoria todavía no he cosechado. O sea, ya estamos por 40 días, esperamos en unos 10 o 12 días más cosechar.
Entonces, esto es lo que hemos comprado. Entonces, aquí tenemos los cárnicos y aquí tenemos los demás productos. Y esta es la tablita que les había mostrado. Entonces, ahí, en términos de, de, de días, ahí está la cantidad. Esto en la tablita Excel por día, por miembro, o sea, quiere decir que de lo que, por ejemplo, carne porcina, de los 2 kilos que se compró en casa, lo dividimos entre los números de días que se ha trabajado, entre 7 días en mi caso. Y luego este valor todavía lo divido entre el número de habitantes de mi familia, entre 6, y eso lo multiplico ese valor por los días del año, para que tenga el indicador por año. Y por ejemplo, en carne porcina, 17,38 kilos por habitante en mi casa comemos. Sí. Ahora, ¿por qué es importante trabajar con este indicador por año? Porque al final, que esta es ya la gráfica, al final necesito compararlo con un indicador. Por ejemplo, huevo, 173,8 y así sucesivamente. Y este es el consumo per cápita de las clases que hemos avanzado. Lo que les he enviado en el slide son de algunos, pero tenemos de todos los indicadores que se han sido actualizados al 2019. Entonces, este es el último indicador para que podamos comparar. Entonces, reitero, lo anterior con este nos va a dar esta gráfica. Entonces, lo azul es el consumo de mi familia, y el café es el consumo nacional. Y compararemos a ver cómo estoy frente al ranking nacional. En huevo, por ejemplo, mi familia ha consumido 173,8 huevos, consumiría al año, si vamos en este mismo ritmo. Obviamente, la toma de muestras 7 días es muy poco. Habría que, por lo menos, hacerlo más periódico, una semana por cada 3 meses, digamos, para que, dependiendo de la temporalidad, también hay algunos productos que dan de determinadas fechas, se consumen más. Entonces, en huevo, por ejemplo, consumiríamos 173,8 huevos al año, pero el indicador nacional me dice 139,5 es el promedio nacional. Me está indicando, creo que se va a acabar el tiempo. Entonces, miren, hemos consumido más del promedio nacional. Quiere decir que hemos consumido un 24,6% más del indicador nacional. A ver, en caso de papa, tunta y chuño, hemos consumido 86,9 kilos a nivel del año, pero el indicador nacional es 108 kilos. Entonces, hemos consumido un 19,5% menos que el promedio nacional, ¿no? Entonces, esto pues por la disponibilidad, por el peso hasta el comprar, tiene muchos factores. Y así, podemos hacer por cada uno de ellos. Y este era el trabajo final que se les pedía. En quinoa, por ejemplo, ayer el doctor Bruno Condori me decía, ¿tienes indicadores de consumo de quinoa? Le decía, sí, hasta el 2019. El último indicador es 2,1 kilos por habitante en Bolivia, se ha aumentado. Pero en mi casa hemos consumido 4,3. Quiere decir que un 104,8% más de lo que es el promedio nacional estaríamos consumiendo. Ojalá que todos también estén involucrándose y asumiendo ese tipo de consumo. Entonces, no sé si habría dudas en lo que sería el trabajo. Podemos seguir interactuando en lo que sería eh, los, eh, los otros temas. Y al, en términos de fisiología de las plantas, hay una presentación, no sé si el tiempo nos va a dar para repasar. Yo me concentraría más a lo que sería el último puntito, que es la cadena de valor. Y a ver, nos iremos, me estoy familiarizando recién, ¿dónde está? Cadena de valor.
Esto ha sido enviado el 4 de mayo y un poco para ver la posibilidad de que ustedes lo tomen como ejemplo para los dos cultivares que tienen de altiplano y valle, trabajar con los principales problemas, eh, analizar un poco los ejes estratégicos de las políticas. Hay 6 políticas que tienen que ver con innovación, preservación, consumo interno, porque consumimos mucha quinoa, crédito y financiamiento, si tienen nuestros productores, no solamente en producción, sino hasta en la comercialización, fortalecimiento de infraestructura productiva, la zonificación territorial del escenario, eh, el objetivo que debería tener trabajar en temas de cadena agroalimentaria en el tema de quinoa. Ahí están los indicadores, esto está hasta el 2015, pero los podemos actualizar, tenemos hasta el 2019, hasta el 2020, porque cuando se habla de cadena, perdón, campaña agrícola se utiliza invierno, año anterior y verano del siguiente año. En este caso, nuestra última campaña es invierno 2019 y verano 2020. Entonces quiere decir que estaríamos contemplando. No sé, creo que se está cortando. No sé si me puede alguien comentar. Ya. Otros indicadores, por ejemplo, en Bolivia, de los 339, en este caso ahora ya somos 340 municipios, voy a corregir esta presentación, el 59% de los municipios podrían producir quinoa, o sea, 202 municipios podrían generar quinoa. Y ahí está un poco la distribución por municipio en superficie y producción de lo que significaría. Es importante también siempre analizar el tema del balance agroalimentario desde el consumidor final. Por eso es que necesitamos nosotros una oferta total. ¿De dónde sale esta oferta total? Del consumo de los 2,1 kilos por habitante en Bolivia, que es el promedio de quinoa, se lo multiplica por las 11,6 millones de habitantes que tenemos actualmente, y ahí tenemos una demanda nacional de alimentos. Y eso tenemos que cubrir con la producción. En este caso se ha producido 83,000 toneladas y no tenemos stocks, y de ahí se va. Si nos falta, entonces el Estado fortalece que se traiga alimentos, se importe. O si nos sobra, podemos exportar. Un ranking de municipios donde están los municipios más productores, en términos de por región, altiplano norte, central, ahí tenemos el norte, por departamento, La Paz, Potosí, Oruro, y la cadena productiva. Entonces, para nosotros cadena es, en términos sencillos, es analizar todos los eslabones de estos, desde el consumidor final, o sea, nosotros que consumimos en nuestro plato de comida, que retrocede a los distribuidores, que retrocedemos a los importadores, a los exportadores, al mercado nacional, a las organizaciones, a las asociaciones de transformadores, a los intermediarios y al final a los productores, donde incluso vemos en la producción primaria riego, insumos, asistencia técnica, fertilizantes, etc. Entonces, reitero, para nosotros la cadena empieza desde el consumidor final porque necesitamos producir exactamente para cubrir demandas. No podemos producir para no vender, ¿no? Ese es el principio de... Entonces, a 2 o 3 de sus compañeros les he copiado toda la carpeta de trabajos de anteriores semestres. De ahí podemos establecer que pueden usarlo como línea base y sobre eso mejorarlo. Ahora, y si no tienen, entonces me dicen de qué cultivos, yo les voy enviando a cada uno por WhatsApp. Entonces, por ejemplo, de quinoa, aquí podemos ver las galletas de quinoa con frutas, aquí con piña, con la quinoa se mezcla con hortalizas como por ejemplo el tomate y con otros productos como el chocolate, y podemos ir viendo una infinidad de posibilidades de valor agregado a la quinoa.
Bolivia exporta quinoa, por ejemplo, pero sin valor agregado, a Alemania, y Alemania lo mezcla con su chocolate y de ahí nos devuelve envases energéticas. Entonces, buen negocio, ¿no? ¿Quién gana más? Entonces, esa es la pregunta. Alemania trabaja en agronegocio. Nosotros, lamentablemente, no. Lamentablemente también lo mismo pasa en soya, lo mismo pasa en haba, lo mismo pasa en muchos de nuestros productos que exportamos solamente en producción primaria, no transformada, ¿no? Ahí, por ejemplo, el pan, ese es el famoso pan francés, que al pan francés, que no es 100% harina, sino tiene sorgo y otros componentes más, le han adicionado un adorno, que son los granitos de quinoa, y así, ¿no? También a la quinoa se lo ha asociado, están las barras energéticas, se lo ha asociado a comidas semiprocesadas. Ahí tenemos, por ejemplo, las papas fritas al estilo Pringle, ¿no? Hay otro tipo de papas fritas. Esto es, por ejemplo, en envases de plástico, comida de quinoa, donde ya ustedes le meten un poco de agua al microondas y directamente pueden consumir. Esto es boliviano, la napki, son los fideos de quinoa. Hay otros productos de quinoa, leche con quinoa, maca, con maca, etc., ¿no? Y así. Hay bebidas de banano con quinoa, en este caso, galletas. Estas son las comidas rápidas. Estos ya vienen en envases de plastoform. Se le adiciona un poco de agua y al microondas. La quinoa pregerminada, ya otros tipos de más sofisticados para jugos energizantes. Y así, ¿no? Entonces, por ejemplo, la quinoa ha entrado a la comida orgánica, donde esto es soya, pero a la soya le han adicionado quinoa también, ¿no? O sea, no es carne, no es hamburguesa. Y así, al queso también le han adicionado quinoa. Ustedes pueden ver aquí los quesos famosos, quesos maduros, ya están incorporados. A los alimentos, en este caso, por ejemplo, postres, a las ensaladas, y así, ¿no? McDonald's, por ejemplo, ha generado ya su hamburguesa ecológica, orgánica, ¿no? Y al final a los muchachos de repente les va a interesar, hasta se ha generado el licor de quinoa. Este es el licor, el famoso Pachamama, es igual licor. La cerveza, esta es cerveza peruana, refresquitos de quinoa, el vodka de quinoa, ustedes aquí pueden ver la quinoa. Ginebras, otros tipos de vodka, boliviano, interesante. Esta es la potosina, igual, ¿no? La cusqueña, en tema de yogurts también, lo interesante del anterior es con quinoa negra, ¿no? Con la jara. Y así. Y otros ejemplos, bueno, del tomate es ketchup y así, ¿no? Una serie de que se puede transformar. Ahora, también tiene que ver con la manera de comercialización. O sea, si no podemos transformarlo, en el caso, por ejemplo, de la tuna, lo que podemos hacer es crearle un envase adecuado. Miren, la manera de presentación. Igual esta, por ejemplo, de las hortalizas, de los tomatitos cherry y así. A ver si, ¿dónde está? Ay, ya me perdí. Ay. ¿Me escuchan? ¿Podemos dar la palabra a alguno de ustedes? ¿Cómo van recepcionando? Especialmente con lo que es el trabajo que deben concluir, comparándolo con el consumo nacional.
¿Me escuchan? Sí, Inge. Víctor, Vanessa, Petrona, Milenka, Max, Marisol, Maribel, Juan, Jaime, Jimmy, Grisel, Fabiola. Juan, ¿cómo estamos? A ver, Escuchamos, aprovecharemos sí. para decirte, Juan, como auxiliar de la asignatura, he revisado tu propuesta para fortalecer las acciones. Vamos a interactuar. Es bueno también que tú tengas unas sesiones para fortalecer estos temas, que no va a ser suficiente que lo hagamos conmigo. Y también hablé con el docente de práctica, que esperemos se va a trabajar más ahora en lo que es nuestra carrera de transformación, comercialización, y se van a mirar opciones principalmente de comercialización. ¿Alguien quería comentar? Creo que Max. No, Inge, seguimos. Muy bien. A ver, Juan, no sé si tienes algún comentario. Sí, sí, buenos días, compañeros, buenos días, ingeniero. Eh, bueno, agradecerle por la invitación que me hizo, ¿no? Para entrar al curso y, bueno, como le mandé la propuesta, bueno, ya lo vamos a ir viendo, Inge. Yo creo que ya vamos a tener también ya algunas sesiones con los compañeros, como usted ya lo dijo. Muy bien. Y Gracias, bueno, Juan. solamente ya a darle, Inge, con todo ya. Muy Creo bien. que este semestre vamos a concluir de esa manera, ¿no? Así es. Bueno, a ver, adelantarles a todos que ha salido una disposición ya de la universidad, nos han hecho conocer a través de nuestro director, es que la primera semana de agosto terminaría el semestre. Se está haciendo una reprogramación. Luego, inmediatamente se va a empezar el siguiente semestre. No va a haber cursos de invierno o verano. Y de ahí se va a establecer una dinámica hasta el 21 de diciembre. Entonces, en base a eso, todos los docentes estamos haciendo nuestra planificación. En nuestro caso es digamos, va a ser más dinámica. Se quiere, a diferencia de otras carreras, que sea un tanto semipresencial, y es fundamental que se lo haga esto. Esperemos que este mes avancemos de esta manera. Entre junio comencemos a realizar algunas actividades semipresenciales, por ejemplo, por lo menos una vez en 2 semanas. Claro, obviamente con todas las medidas de bioseguridad, eso el director está ya analizando, y ojalá que se vaya levantando esta cuarentena. Y bueno, al final de este semestre me interesaría hacer una práctica completa de todo lo que significaría la zona andina. Nos iríamos a nuestra zona de ensayo y establecer un estudio completo desde un producto. Por ejemplo, cultivar papa o lo que se esté, o la cebada o la avena que se está sembrando o se ha sembrado, podamos mirar el consumidor final. Obviamente, en este caso de los cereales no va a ser el ser humano directamente, va a ser, por ejemplo, el ganado, pero que nosotros nos alimentamos con la carne del ganado. Entonces, vamos a mirar al consumidor final de carne, a cuántas cabezas de ganado hay que alimentar para fainear, etcétera. Entonces, vamos a hacer, y al final vamos a llegar a la producción primaria, ahí donde es importante de manera general, no profundizar, trabajar en temas de estudio de suelos, climas, especies mejoradas de semilla, insumos, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas que tenemos que aplicar, acompañamiento al productor, riego complementario, etcétera, y establecer todo un ejemplo del análisis de una cadena. Nos va a alcanzar el tiempo para hacer una práctica que pensamos que si empezamos tempranito, 8 de la mañana, podríamos terminar hasta las 4 o 5 de la tarde. Entonces, ese es el sueño que ya lo estoy planteando, que lo hagamos antes de dar el examen final, que ojalá ya hayan las condiciones. Y como en nuestro caso, como
como trabajamos más en ambientes abiertos, viendo las medidas de bioseguridad, podamos completar. Y por último, quería hacerles un comentario de la situación nacional por este problema del virus. El viceministro de Desarrollo Rural me ha pedido una actualización de la información del tema agropecuario nacional y le he preparado una pequeña parte de lo que es consumos per cápita, todo lo que es. Y justamente hay una buena producción en campo. Se ha sistematizado de 46 productos agrícolas de Bolivia y se genera 20,5 millones de toneladas. Son 300.000 toneladas más que la campaña anterior. Quiere decir que es un año exitoso en campo, pero la seguridad alimentaria no se mide por la producción en campo. Por eso es el mensaje que quiero darles a que nuestra carrera es fundamental. El agrónomo puede hacer buena producción en campo, pero si eso no va a llegar al consumidor final, no estamos fortaleciendo la seguridad alimentaria. Este momento tenemos inseguridad alimentaria. No están llegando normalmente los productos. Y bueno, están llegando en condiciones no adecuadas, no inocuas y en costos elevados. Entonces, ahí está la razón de ser de nuestra carrera. Nosotros debemos liderar la transformación, la comercialización de los productos y su disposición final en lugares cercanos a nuestras viviendas. Es por eso que necesitamos trabajar y ojalá lo hagamos en todas las carreras, perdón, en todas las materias que ustedes llevan, porque esa es la debilidad que hemos encontrado en la seguridad alimentaria. Hay una materia de interacción, un área que está trabajando en este momento con el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, con el Ministerio de Desarrollo Productivo, con que es productores ecológicos, AOPEP, con CIOEC, etcétera. Entonces es interesante que esa es la razón de ser de nuestra carrera y se está visibilizando. Vean el Facebook, busquen, entran por ministerio o por mi nombre y repliquen lo que la carrera está haciendo. Y también la carrera está produciendo pues sus quesos, sus yogures y está sacando. Y eso es trabajar, fortalecer la seguridad alimentaria. Esa es nuestra razón de ser. En breve, es lo que quería comentarles también al final, para que se entienda que el rol que tienen ustedes hacia futuro es garantizar la seguridad alimentaria desde un punto de vista de que se acerquen los alimentos a las poblaciones. Y ahí tenemos que darle el toque de agronegocio. Entonces, como ejemplo, cada uno tiene 2 cultivares y tiene que profundizar. Háganlo porque necesitan agarrar una herramienta, una dinámica de trabajo. Lo mismo cuando ya van a ejercer, van a tener que trabajar con diferentes productos. Ya no será pues de altiplano y valle, será de Amazonía, del Chaco, etcétera, ¿no? O avicultura, o forestal, o fruticultura, o horticultura. Entonces necesitamos que ustedes se concentren en que puedan trabajar, Fabiola recién se está adicionando, en que puedan trabajar en lo que es cadenas agroalimentarias. Esa es nuestra razón de ser. Y reitero, esa es la debilidad en este momento de nuestro sector agropecuario que puede llegarnos a una inseguridad alimentaria. Reitero, buena producción en campo. 300.000 toneladas más de la campaña anterior. Éxito en campo. Buen trabajo del agrónomo, entre comillas. Pero eso no quiere decir que nos garantiza la seguridad alimentaria. Otra lección de esto. Mucho alimento exportado estaba considerado en nuestra canasta familiar. En el ensayo que en mi familia hemos hecho, por ejemplo, se ha fortalecido más el consumo de alimentos como la quinoa. Hemos disminuido el alimento papa. Obviamente ha disminuido la papa frita.
porque la papa trabajada, cocinada en casa es diferente. El pollo, por ejemplo, si en mi cuadro van a ustedes a analizar, he disminuido ya de 34, creo que estoy en menos de 20 kilos de pollo. Lamentablemente el pollo que me está llegando viene con un color rojo y eso no puedo hacer una sopa de pollo. Entonces necesariamente tengo que tostarlo o algo, no me sirve. Entonces son cosas que nos están haciendo repensar en que retroceder en cómo comíamos antes sería interesante, sin alimentos exportados, comiendo alimento nacional, comiendo lo que es más colorido en nuestro plato. Acuérdense de nuestra primera clase en la degustación. El plato de comida, mientras más colores tenga, más nutritivo es. Lo más valioso que tenemos como seres humanos es nuestra salud, nuestro cuerpo. Y de acuerdo a lo que metamos, vamos a tener que, nos va a determinar pues nuestra vida, ¿no? Les comentaba que he visitado una producción ecológica en Vizcachani, yendo hacia Oruro, en las aguas termales, y los viejitos, los mayores, los adultos, que son los que se han quedado en las zonas y producen ecológicamente, y que su mejor producción es en zanahoria, ninguno usaba lentes, al igual que, a diferencia que yo uso lentes, ¿no? Y ellos ninguno, ni el más anciano usaba lentes. Entonces la salud está relacionada a lo que comemos, y la zanahoria es pues buena para el tema de la vista. El tema de vida, nosotros en Bolivia tenemos a 72 años como promedio de vida. En Alemania el promedio de vida es 92 años. Les pregunto en Vizcachani a los productores ecológicos, ¿a los cuántos años más o menos mueren? Aquí vivimos hasta viejitos. El que más joven se muere es 90 años. Bueno, habría que comprobar, ¿no? Pero sin embargo, me parece que está muy relacionado a lo que sería el alimento ecológico, pero también con buenas comercialización, con buenas condiciones de apariencia. Entonces, creo que puede ser interesante en lo que es... Bueno, concluiremos. Yo sé que estoy robándole su tiempo de otras asignaturas de repente. Sin embargo, me parece muy interesante. 14 participantes hemos tenido: Zulma, Víctor, Vanessa, Milenka, Max, Marisol, Maribel, Juan, Jaime, Jenny, Grisel, Fabiola. Esto está siendo grabado, lo vamos a socializar para que también los que no hayan podido podamos ver. Y la recomendación final, y para escucharles algunos, o si alguien quiere también comentar otro tema, es que el día lunes nos toca clases. Les voy a enviar en la mañana el material, obviamente como les he ido enviando, con grabación y con la presentación en PowerPoint. Comenzamos un tema bien complicado, a ver, la siguiente semana, que se llama costos de producción. Y ahí necesitamos trabajar con tablas dinámicas. Entonces, en la mañana haremos una cosa mejor. El domingo en la tarde les envío para que ustedes lo puedan revisar, y nos corresponde entrar a las 2 de la tarde. Haremos el intento vía Zoom para hacer el repaso de la presentación y de las tablas dinámicas, porque hay que utilizar mucho Excel para hacer costos de producción. Lo vamos a hacer para unos 3 o 4 cultivares, y cada uno lo tiene que profundizar para cada cultivar que le toca, de altiplano y valle, para trabajar. Ahora, obviamente tenemos información. Internamente me van pidiendo, yo les voy enviando si no tienen, porque la intención tampoco es aquí descubrir la pólvora, sino aprovechar toda la información disponible para que podamos trabajar. No sé si hay algún comentario final, muchachos. Agradecerles por su atención. Sé que es un esfuerzo no solamente de tiempo, sino también económico, porque hay que comprar megas, pero creo que era importante este mensaje, esta interacción. El lunes los esperaría a las 2 de la tarde. Les voy a mandar el domingo la presentación, y les voy a enviar el día domingo también
un cuestionario para que al final de la presentación lo podamos trabajar.